Nuestro tema de hoy, Meili y Dayana, es los miedos. Y me gustaría hacerle una invitación para que usted desde la rama de la psicología y yo desde el coaching analicemos bien los miedos. Así que, por favor, te cedo la palabra. Claro que sí, pues los miedos vienen siendo como una respuesta a nuestro sistema nervioso que se adaptó a lo largo de muchos años y sirven para la supervivencia. Entonces los miedos son más bien como una respuesta fisiológica totalmente natural a la supervivencia cuando estamos en una situación de peligro, por ejemplo. Bueno, sentir miedo desde esa perspectiva es natural. Ahora, ¿qué son los miedos no naturales? O sea, hay miedos que se pueden aprender durante el camino, porque pues según lo que me dices es un método de supervivencia. Entonces eso a mí me dice que si es un método de supervivencia, no solamente lo deben sentir las personas en sus diferentes edades, sino que también otros seres vivos, porque hay otros seres vivos que están en supervivencia. Sin embargo, enfoquémonos en algo muy especial. ¿Es algo que se puede desarrollar? ¿Es algo que viene con nosotros? ¿O cómo funciona desde la parte psicológica? Bueno, como lo veníamos hablando, si está en nuestro sistema nervioso, quiere decir que es algo que se activa de forma natural. Sin embargo, como lo mencionas y que es muy importante, hay muchos miedos que no se dan, digamos, de una forma tan realista. Es decir, hay miedos que representan un peligro real, pero hay miedos que representan un peligro imaginario. Esto no quiere decir que hay unos miedos que sean más importantes que otros, para nada. Simplemente hay unos miedos que a lo largo de nuestra supervivencia, a lo largo de nuestra adaptación y a lo largo de nuestros años como especie humana, digamos que han cobrado mucho sentido a comparación de otros, como lo es por ejemplo el miedo a hablar en público, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, que algunos tienen una explicación lógica, pero hay otros que quizás parten más de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, de cómo nos han castigado quizás en muchas ocasiones. Entonces están como los miedos reales y los miedos imaginarios. Bueno, vamos a enfocarnos en algo muy especial, y es que acabas de decir algo que posiblemente lo asumen todas las personas, y es que cuando yo voy a hablar con alguien, yo siento como ese miedo, pero desde la perspectiva del coaching no es ni siquiera un miedo que esté centrado en algo que me pasó, sino en algo que yo quiero evitar que me pase. Entonces es el miedo a ser rechazado, es el miedo a ser juzgado, es el miedo a ponerse al descubierto, es el miedo a quedar mal, básicamente. ¿Cómo lo ves desde la parte psicológica, ese tipo de miedo? Pues esto puede variar según el contexto. Por ejemplo, como tú lo dices, puede ser por ejemplo el miedo a quedar en ridículo, ¿cierto? El miedo cuando uno dice que tengo como cierta pena, o muchas veces el miedo tan simple como hablar en público, que uno siente como el hecho de que tantas personas te estén observando. Entonces digamos que esto se puede explicar muchas veces desde lo aprendido. ¿Por qué? Porque en el colegio cuando tenemos alguna exposición o algo así, entonces nos regañan, y a lo largo de los años aprendemos como que no somos buenos para esto, que quizás esta situación involucra que me voy a ver como el centro de atención y como el ridículo. Entonces hay miedos que parten de lo que nos han enseñado, debido a que, o sea, uno no nace con estas respuestas que son como tan sociales, ¿cierto? O sea, el ser humano tiene respuestas naturales, pero también tiene respuestas sociales, y ese contexto en el que ha crecido es muy valioso y también hay que considerarlo. Entonces, por ejemplo, no todo tiene que ser siempre la infancia, no, debe ser porque tus padres tenían tal cosa, debe ser porque tus abuelos te enseñaron tal cosa. Sí, puede pasar, pero también hay otras circunstancias en las que tú lo aprendes a lo largo de tu vida, incluso siendo adulto, y pues es algo que empezaste a asociar, como que yo asocio el hecho de hablar en público con quedar en ridículo, por ejemplo. Bueno, desde el coaching, si una persona me llega a mí y me dice quiero aprender a hablar en público, entonces dentro de un curso de oratoria lo primero que uno le enseña a la persona es, mire, para usted vencer el miedo a exponerse, lo que usted tiene que hacer es prepararse. Entonces usted dice, hey, voy a hablar en público, listo, ¿de qué va a hablar en público? Porque si usted va a ir a hablar en público, pero usted no lleva una temática, si usted no tiene un objetivo, si usted no ha construido un argumento, si usted no tiene una triada que es inicio, nudo y desenlace, si usted no sabe qué es lo que va a dejar como objetivo, pues obviamente es válido el miedo. Entonces, de cierta manera, desde el coaching, uno le puede decir a la persona, hey, venga, si el miedo suyo es hablar en público, el miedo suyo no es al público, el miedo no es a algo que le pasó en el pasado, sino simplemente usted quiere tener esa certeza. Entonces uno desde el coaching le ayuda a la persona como a adelantarse a esa parte. Sin embargo,
he visto en muchas personas a quienes he tenido la fortuna de trabajar en temas de coaching, que resulta de que ellos naturalmente traen como unas barreras, como unos limitantes, como una especie de paradigmas. Ayúdeme a interpretar esa parte, por favor. Claro que sí, pues para esto digamos que es muy necesario escuchar a la persona para no llegar de pronto a una conclusión equivocada. Entonces la persona me está diciendo que tiene miedo a hablar en público y yo inmediatamente pienso como, no, seguro lo castigaron en alguna exposición, algo así. Entonces muchas veces somos muy simplistas como al dar una conclusión de un diagnóstico, por ejemplo, o de qué es lo que le está pasando a esta persona, no, debe ser tal cosa, pero para esto es necesario escuchar, ¿cierto? En qué momento empezaste a sentir miedo, cómo se siente tu cuerpo cuando tienes, digamos, ese miedo a hablar en público, qué te causa esa sensación, y cómo empezar a indagar más en esas respuestas. ¿Por qué? Pues porque cada persona es un mundo, y por ende si desarrolla un miedo a cierta situación, pues lo puede desarrollar por circunstancias totalmente distintas. Desde mi punto de vista, lo primero que habría que entrar a trabajar sería como la seguridad de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo a hablar en público, como tú lo dices, no es al público como tal, sino puede ser como una sensación de inseguridad conmigo mismo a la hora de hablar en general. Entonces, ¿qué pensamientos tengo sobre mí mismo cuando tengo que hablar en público? Pienso que de pronto lo que estoy diciendo es una estupidez o que la gente lo va a tomar mal. Entonces es primero como considerar qué autoconcepto estoy teniendo, qué imagen estoy teniendo de mí misma a la hora de hablar en general, no solamente de hablar en público, y empezar a practicar como ciertas prácticas, valga la redundancia, de esa autoaceptación, de esa seguridad, para poder partir luego a lo público. ¿Por qué? Pues porque todo parte de lo individual en este caso. O sea, si tú sientes pena o miedo de hablar en público, hay algo en general cuando tú hablas que te genera rechazo. Y no puede ser específicamente el público, puede ser algo en ti mismo. Entonces la respuesta sería como empezar a escuchar más a la persona y saber qué es lo que está pasando en realidad. Hablemos de otro problema que también se viene presentando mucho en algunos pacientes, que se le dice coachee dentro del coach, y resulta de que ellos han experimentado una pérdida, una ruptura. Entonces perdió un ser querido, perdió una relación, perdió en un negocio, perdió un trabajo, perdió una mascota, perdió algo, N cantidad de cosas que la gente pierde. Y resulta que cuando esta persona llega como a esa disrupción, realmente lo que siente es que la vida ya no tiene sentido, que no vale la pena, como que eso que la persona perdió era realmente el sentido de la vida. Entonces, desde el coach, nosotros hacemos un acompañamiento, pero ese acompañamiento que hacemos tiene que ver con mirar qué tanto amor propio es capaz la persona de desarrollar como para empezar a revertir todo ello. Porque pues nosotros, lo digo desde mi punto de vista como coach metamórfico, lo que yo veo es que la persona estaba entregando un montón de energía a algo que no nació con él, y esa energía se la estaba negando a algo que sí le pertenece a él, porque todo lo que él debió darse hacia adentro se lo dio hacia afuera. Por eso es que toda la fuerza de esta persona está por fuera, y cuando eso a lo que se le echó tanto abono pues se murió o se perdió o se lo quitaron o lo que sea, entonces la persona se quedó sin lo que abonó y sin más abono. Ahora, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se puede superar un caso como este? Bueno, desde la psicología, pues sabemos que el ser humano no está solo en su ambiente, es decir, el ser humano tiene una interacción bidireccional con el ambiente que lo rodea. Por ende, si yo tengo, por ejemplo, una mascota, yo tengo una relación bidireccional con mi mascota. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo le estoy dando cariño, amor, cuidados, y él a mí me está entregando felicidad, él a mí, digamos, cuando yo llego a la casa, entonces la mascota se pone alegre. Es una relación bidireccional en la cual ambos estamos recibiendo ciertas respuestas afectivas. Por ende, es totalmente normal que yo genere como un cariño y en cierta medida un apego a él. Y toda pérdida genera un duelo, es totalmente natural. Y las pérdidas uno siempre, o los duelos como tal, uno siempre los asocia como a las relaciones, a los noviazgos, al esposo, pero uno puede sentir duelo incluso por haber perdido algo material. ¿Por qué? Porque es una relación bidireccional en la cual tú interactuaste con esto. Si por ejemplo tú compraste una casa, o hablemos en el caso por ejemplo de un adulto mayor
que luchó muchos años para poder tener un ingreso, para poder ahorrar, para poder comprar su terreno, su casita, vio a sus hijos crecer en esa casa. Obviamente hay un apego emocional por esa casa porque es una relación bidireccional en la cual yo he hecho mucho trabajo para poder conseguir esta propiedad que ahora tengo, y la casa me ha entregado pues ese cuidado, me ha entregado, o sea, me ha protegido como de tantas cosas que pueden pasar, que es normal que yo sienta un apego por esta casa que tengo. Y si tengo una pérdida, si por ejemplo, no sé, se cayó mi casa, es totalmente natural que yo tenga un duelo. Desde la psicología, el duelo tiene varios aspectos. ¿Cuál viene siendo la primera parte de este duelo? La negación. Y es cuando uno aún no puede como aceptar el hecho de que esta situación está pasando. Entonces es como que no, yo no creo que esto aún sea una realidad, y pasa muchas veces en las relaciones con los seres queridos, ¿cierto? Se va un ser querido y uno como que dura muchos días en poder aceptar que esto realmente está pasando. Seguido a esto, muchas veces hay un proceso de rabia y de enojo, y es como que yo no entiendo por qué todas las personas que hay en la tierra esto me está pasando a mí. Entonces es como ese proceso de primero la negación, después el enojo, sigue la negociación. Y la negociación es cuando ya uno entra más como a aceptar, no totalmente, pero sí como empezar a entender como, bueno, en el caso de la muerte de un ser querido, bueno, la muerte es natural, es algo que le pasa literalmente a todos los seres humanos, a todos los seres vivos en general, y es como ese proceso en el que ya estamos en negociación con ese duelo que estamos teniendo. Seguido a esto, en muchos casos se presenta la depresión, y es que cuando yo ya acepto todo lo que ha pasado como una realidad, pues hay como un proceso de tristeza que es totalmente natural y que hay que vivirla. Y seguido a esto ya viene la aceptación. Entonces son como los ciclos que tiene un duelo en general, y pues recordemos que no solamente es como la pérdida de los seres queridos o de las mascotas o todo esto, sino también pueden ser cosas materiales. Meli, muchas gracias por este espacio. Creo que las personas que han visto este video pueden ayudarnos para que más personas puedan verlo, y si usted considera que hay alguien que se merece este mensaje, por favor compártaselo y prepárense, porque vamos a seguir teniendo más espacios como este. En el próximo capítulo podemos hablar, por ejemplo, del miedo al vacío, del miedo a caer, del miedo a perder, del miedo a lo desconocido. Hay muchos miedos que podemos tratar tanto desde la psicología de manera profesional, también como el coaching, y podemos ayudarle a muchísimas personas. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y qué dejarle como mensaje final a todas las personas que están viendo este video. Bueno, claro que sí, muchas gracias por esta invitación. Desde mi punto de vista también es muy importante recalcar como esa perspectiva de la diferencia entre el coaching y la psicología. Yo en algún momento tuve la oportunidad de escuchar también, de estudiar también para ser coach, y me parece que es muy valioso, que no deberíamos de estigmatizarlo tanto, porque un coach puede ayudarte en muchas situaciones, como lo es, por ejemplo, ganar motivación, ganar seguridad. Entonces hay situaciones que, digamos, un coach las puede abarcar desde mi punto de vista, y hay situaciones que un psicólogo las debe abarcar desde un punto de vista mucho más profesional. Entonces no es como que ambas sean profesiones que estén en contra, sino que debemos encontrar para qué nos sirve esta y para qué nos sirve esta. Es como entender algunas diferencias, pero también entender que ambas son válidas, y que hay personas que no siempre van a ir al psicólogo, hay personas que no siempre van a ir al coach, sino que hay espacios como según los gustos y las necesidades de cada persona, y que ambos son totalmente valiosos. Entonces muchas gracias, y estén muy pendientes para los siguientes episodios que estaremos publicando.